Es chistosísimo el debate que se está llevando a cabo en el Congreso, específicamente en la Comisión Permanente, donde sátrapas del nivel de Narro, fíjense, este senador de la organización delictiva de la secta, se pone a hablar de la próxima reforma al Poder Judicial. A ver, este impresentable debería estar en la cárcel. Adoctrinaditos, sí saben que le solicitó a Avelina López que le prestara 2 marinos, 2 integrantes de la Marina, para que fueran sus guardaespaldas en un momento en el que tuvo que ir a Guerrero, y que después estas 2 personas desaparecieron. ¿Sí lo sabían? ¿Sí sabían que fue captado en fotografías, está tomadas las fotos, departiendo gustosamente con la familia del guachicolero Sergio Carmona allá en Tamaulipas? Este tipo es un narco, es un corrupto, y se viene al Congreso a dar lecciones de ¿qué? De moral, de ética. ¡Qué vergüenza! Hablan algunos otros representantes, otro de la secta, estuvo ahí medio divertido el debate. Dice Beatriz Paredes que se solidariza con Norma Piña y dice que lo que deberían pensar es en tratar de evitar que con esta reforma judicial la delincuencia organizada llegue a cooptar los espacios de los jueces de distrito. Los adoctrinados no saben qué es eso, pero pues la gente con más de una neurona funcional sí lo sabe, y sabe que en ellos es en quienes recae la responsabilidad de dejar libres o no a delincuentes. Llegan aquí adoctrinados a decir: Norma Piña le liberó las cuentas a la esposa de García Luna, porque así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes. No, lerdos, fue un juez de distrito. ¿Por qué? Porque seguramente fue cooptado por un delincuente, por la familia del narco García Luna. Ahí es donde está el detalle. ¿Y en serio piensan poner en votación la elección de estos jueces? ¿Ustedes saben cuántos jueces de distrito van a llegar que tengan compromiso con la delincuencia organizada? Así como llegan senadores, como llegan alcaldes, como llegan gobernadores, eso va a pasar. También sale por ahí Álvarez y Casa a decir que le están tratando de dar un golpe de estado desde dentro del Poder Judicial y desde fuera a Norma Piña, y es lo que quieren, la quieren quitar. Ya lo dijo el día de ayer el delincuente Ricardo Monreal. Por cierto, hablan de nepotismo los de Morena. Güey, Monreal, no manches, los Batres, los Albores, no manchen, ¿cómo se atreven a hablar de nepotismo? Por favor, son cínicos. Pero bueno, este diálogo también en el Congreso, ahí en la Comisión Permanente, pues es sembrar en tierra estéril, porque ya sabemos que la reforma va como va en los términos que la planteó López. No por la razón, y hay que decirlo, no porque tengan la razón, sino porque 36 millones de adoctrinados les dijeron haz y deshaz en el país. No importa, síguenos dando una bequita y tú puedes hacer lo que quieras. Con su permiso, Presidenta, queremos comentar hoy aquí en esta sesión plenaria de la Comisión Permanente este tema de la importancia de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Como sabemos, desde el pasado jueves 27 de junio del 24, se inició en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación, las cuales tienen por objeto el abrir un debate sobre las reformas que necesitamos en nuestro país para resolver de raíz las múltiples problemáticas que se suscitan dentro del Poder Judicial Federal. El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en la última década ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, porque se ponen al servicio de los poderes fácticos, tanto los poderes económicos como los poderes de la delincuencia, generando acciones de complicidad, de impunidad o de privilegios hacia algunos sectores, como también pasa
en los sectores económicos con los deudores que se tienen ante el pago de impuestos que no hacen debidamente y que usan el Poder Judicial para buscar protección a sus privilegios que habían tenido durante otras administraciones. Además de esta problemática, no podemos dejar de mencionar lo que se ha reiterado en los diferentes diálogos que se han realizado hasta el día de hoy. Es el enorme distanciamiento que hay entre la sociedad mexicana y las autoridades judiciales federales y locales, que también los propios ministros de la Corte lo han reconocido, lo cual ocasiona que la impartición de justicia sea inequitativa, no sea un derecho, sino sea un privilegio y sea una mercancía para solo aquellos que pueden pagarla a cuenta y a costa de los más necesitados. Una justicia elitista, excluyente, en muchos casos injusta. Así como se ha venido dialogando, diciendo en los diálogos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy en la Cámara de Diputados, en Guadalajara y en Toluca queda de manifiesto que se debe reformar el sistema judicial mexicano a fin de incorporar a la Constitución política los mecanismos democráticos que permitan y faculten a la ciudadanía a que participen de manera directa, no nada más en la elección, sino también en la propia revocación de esos jueces que no cumplan con su obligación. Creo que es muy importante regular, normar, quienes realmente pueden tener acceso a esa posibilidad, que sean gente proba de principios y que estén de alguna forma, que hayan demostrado una carrera judicial limpia e inatacable y que no hayan puesto su profesión y su disciplina al servicio de aquellos intereses ligados a la delincuencia o ligados a la impunidad. El ejercicio de análisis y discusión del contenido de la iniciativa es una invitación a construir un proyecto de reforma constitucional en común, en donde participe el pueblo, que fue el mismo que nos ha facultado a partir de la elección para hacerlo. Indudablemente es un ejercicio reformador que haremos con prudencia y cautela, ya que nos interesa que esta reforma marque un precedente importante de la vida jurídica del país y que sea una reforma que perdure. Deseamos contribuir en la construcción de un nuevo poder judicial en el que sus miembros sean electos por el pueblo dentro de una serie de propuestas que cuenten con el perfil adecuado para ocupar el encargo. Porque es importante reiterar que no estamos impulsando que lleguen al Poder Judicial personas que no cuenten con la capacidad o no cuenten con la probidad correspondiente. Eso es una falacia. Nosotros somos los primeros en desear un Poder Judicial con personas capaces y bien preparadas y probas. La parte técnica de la reforma estará sujeta a los criterios de elegibilidad e idoneidad y esto garantizará el derecho a una justicia pronta y expedita. Debemos tener claridad que esta reforma al Poder Judicial la estamos impulsando porque contamos con la legitimidad que nos ha dado la voluntad popular del pueblo en el pasado proceso electoral. Como lo han manifestado varios compañeros de lucha y varias compañeras, este ejercicio democrático es una revolución al Poder Judicial, porque se está planteando un modelo que todavía no existe en ningún lugar del mundo. Pretendemos que desaparezcan las pensiones vitalicias, que han enriquecido solo a unas cuantas personas y han empobrecido a millones de mexicanas y mexicanos. Impulsemos esta reforma al Poder Judicial con visión republicana. Por eso planteamos precisamente que esta reforma lo que busca evitar es lo que está pasando y lo que pasó con el juez Rodríguez de la Pesa, de invasión de competencias, ese juez noveno de distrito en materia administrativa. Un juez... Concluya, por favor. Un juez que ha invadido competencias, un juez que violentó la propia Constitución y que hizo un ejercicio excesivo de facultades por parte de él. Por eso llamamos a que se agilice el juicio político y a que proceda el Consejo de la Judicatura Federal a castigar este tipo de acciones irresponsables como la que emitió este juez y que ha emitido como cuando también canceló la reforma eléctrica y la reforma de hidrocarburos en México. Muchas gracias. Honorable Asamblea, al saludar a las invitadas de Tlaxcala de la presidenta, aprovecho para felicitarla por su elección como senadora nuevamente.
La normalidad democrática supone que en un sistema democrático, quienes resultan victoriosos asumen la victoria dentro del marco de la legislación y con la vocación democrática que supone convivir en sociedades plurales, en sociedades que tienen contradicciones internas y que las reconocen, pero que las dirimen en un marco de legalidad. Supone también que quienes no obtienen la victoria reconocen los resultados y si tienen algunas preocupaciones de orden de legitimidad electoral, las dirimen en los tribunales consecuentes. Dentro de la lógica de normalidad democrática, las reformas se procesan como propuestas de modificación que pueden tener consensos generalizados u opiniones favorables de una, dos o más corrientes políticas y opiniones disidentes de otros tantos. Así, procesar la reforma integral al Poder Judicial supondría un diálogo maduro en el que desde luego forma parte preponderante quienes han ejercido la función judicial y tienen el conocimiento privilegiado por lo mismo de esta materia. Por eso me ha resultado muy sorprendente que en el marco del esfuerzo de los foros de consulta, en paralelo se esté dando una lucha sorda por el poder hacia el interior de la Suprema Corte de Justicia. Me ha resultado fuera de la anécdota y más que como parte de la normalidad democrática, sí como una expresión de un oportunismo político extraordinario, la pretensión de algunos ministros de relevar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tengo ninguna relación personal con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es más, nunca he sostenido un diálogo con ella, pero expreso mi respeto y mi aprecio como la primera mujer que llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que su actitud en los foros de consulta fue una actitud de apertura y de disposición para profundizar en las reformas requeridas. Dejo para la reflexión de fondo cuál es la pieza clave para otorgar un amparo o para el ejercicio de la justicia cotidiana que involucra el bienestar de la familia, de la comunidad, el cumplimiento y la aplicación de sentencias concretas. El juez de distrito, el juez de lo civil, el juez de lo penal. Qué bueno que aquí se hizo referencia de la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. A lo mejor tenemos que diferenciar los niveles de elección. A lo mejor lo que tenemos que dejar por fuera de los poderes fácticos, particularmente de los poderes ligados a las fuerzas oscuras del crimen organizado, es aquellos jueces, porque si les concedemos la posibilidad de que manipulando elecciones sean dueños de jueces de distrito, sería gravísimo lo que nos puede ocurrir en el territorio nacional. Hablemos con libertad de los problemas que tiene la justicia, pero también hablemos con libertad de las posibles y verdaderas soluciones. Finalmente, señora presidenta, quisiera señalar que a nuestro grupo parlamentario le interesa discutir en el próximo debate político la presunta decisión de incorporar a la Guardia Nacional
a la Secretaría de la Defensa Nacional como una decisión estratégica. Creo que es un debate que debemos de dar dentro de esta comisión permanente. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Nada más quisiera decirle al compañero que me antecedió cuando habló de la reforma del 94, que dijo que era de gran calado, que el artículo, bueno, recordarle que en el 94 Zedillo desapareció prácticamente al Tribunal de Justicia, desapareció la Corte, ¿no? Ese nada más para que quede como una acotación. El artículo 39 de la Constitución de la República dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En el 2018 lo que hubo fue un cambio de régimen, no fue un cambio de gobierno. Y al hablar de un cambio de régimen es cambiar estructuras, infraestructuras, pero también el modo de hacer política. Cambió el poder ejecutivo, se erradicaron muchos vicios, muchos privilegios, muchas canonjías. El legislativo cambió, lo hemos platicado con diversos actores políticos, incluso de la oposición. Hoy no existen pues ni gastos médicos mayores, ni lujos, ni prebendas. Se cambió el poder legislativo, pero el poder judicial siguió en la misma. Yo quiero comentarles que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habló justamente de esta reforma al Poder Judicial, mucha gente de la oposición, periodistas, intelectuales o pseudointelectuales hablaron de tiranía, de desaparición de poderes, incluso de dictadura. Nada más falso. El 2 de junio lo que elegimos las mexicanas y los mexicanos, 36 millones de mexicanas y mexicanos, fue reformas profundas. No solo al Poder Judicial, también al Poder Electoral. Recordemos que también propusimos una reforma que desechó la oposición en su momento. Y yo quiero decirles que se ha resaltado en estos foros, han habido más de 30 foros iniciales, pero han habido 3 foros después del 27 de junio. Y yo he resaltado, he visto 3 puntos sustanciales. Uno, que los mismos ministros que yo celebro que hayan asistido al primer foro, ellos mismos dijeron que sí era urgente una reforma judicial, poder judicial. Pero también aceptaron, y lo han aceptado en diversos foros, que no están en contra de una elección para magistrados, jueces y ministros. Ellos no están de acuerdo, incluso han planteado que esta elección sea paulatina. Y yo celebro mucho que ellos estén de acuerdo en esa dinámica. Creo que no estaríamos en desacuerdo en ese punto. Pero el otro tema que ellos también han aceptado y que a mí me preocupa y que voy a retomar, ya que no lo pudo hacer mi compañero diputado Benjamín Robles, es el tema del nepotismo tan escandaloso que existe en el Poder Judicial. Creo que ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo existe tal nepotismo como en el Poder Judicial. Yo sí quiero citar un estudio que hizo Felipe Borrego Estrada, que es consejero de la Judicatura Federal. Es un estudio muy completo que habla y detalla que el 48.6% de las personas juzgadoras habían contratado a algún familiar. 455 jueces y magistrados contrataron esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, y no se digan hasta novias y amantes. Y 7,148 personas servidoras públicas de 31 circuitos compartían espacios laboral con un familiar. Esto es escandaloso. Yo por eso digo, ¿por qué siguen planteando mucha gente de la oposición no tocar estos temas tan fundamentales? En el estudio se exponen casos extremos, y lo quiero decir aquí, como en el caso de un magistrado de circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos. En San Luis Potosí, Baja California, tienen prácticamente parientes muy cercanos en el Poder Judicial. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en este poder. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Esto es grave, esto es deleznable. Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave, es el caso del circuito 16º que corresponde a Guanajuato, en donde 38
de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Díganme si no es escandaloso lo que pasa en Guanajuato. El nepotismo también se manifiesta en el resto de personal, no solo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, 438 tienen parientes. En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces magistrados tienen parientes trabajando con ello. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. Miren, me podría ir mucho más, ya me queda muy poco tiempo, pero quiero decirles a los trabajadores del Poder Judicial, no se preocupen, están asustando, están queriendo amedrentar la oposición, no se les va a tocar a los trabajadores del Poder Judicial. Les decimos que no se les afectará sus derechos, se respetará también la carrera judicial, se blindará justamente y se harán filtros para que no se elija cualquier persona. Tenemos que elegir a las mejores personas, pero ahorita la diferencia va a ser que vamos a elegir jueces, magistrados y ministros que realmente respondan de manera cabal, de manera eficiente y dándole la cara al pueblo de México que más lo necesita. Es cuanto, señora presidenta. Buenas tardes, distinguida asamblea. Hemos discutido la semana pasada y esta sobre la reforma judicial. Me sumo, presidente, a la expresión hecha por la senadora Paredes de poder discutir el tema de la Guardia Nacional, el tema de su concepción, pero más allá solo de la Guardia Nacional, el modelo de seguridad que como país tendríamos que estar discutiendo, más allá de la adscripción, que de suyo es por demás importante, porque eso requiere una visión de Estado, como requiere una visión de Estado también la discusión de la eventual reforma del Poder Judicial. Es un hecho fundamental que hay temas claves. La semana pasada platicamos que el gran ausente en esta discusión han sido las víctimas, que parece fundamental poder retomar su experiencia, su visión. Pero también creo que un gran ausente en esta discusión, no solo la Fiscalía General de la República, que por cierto, su titular no estuvo en el foro en la Cámara de Diputados, sino las fiscalías. El tema de la impunidad pasa a una centralidad en términos de lo que hacen las propias fiscalías. Me parece que solo estamos revisando un lado de la ecuación. Y la reforma que se ha propuesto, la reforma que se quiere poner a discusión, en realidad no está respondiendo o atendiendo algunos de los problemas que creo quiere atender. Y me parece que si no tenemos una discusión holística del problema de la justicia en México y al no atender las fiscalías, estaremos desaprovechando una oportunidad estructural. Esta discusión, más allá de cómo nos paremos ante ella, tiene que resultar en un beneficio con una visión y un pacto donde podamos todas las fuerzas políticas estar en esta discusión. Yo sostengo que convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una diputación judicial no resuelve los problemas que se anotan. Todo lo contrario. Incluso la propuesta que se presenta no llevará a que la gente vote de manera directa, como se dice, sobre esa eventual elección. Es una elección indirecta, pero es una elección indirecta que tendrá un sesgo particular, donde la visión del partido de gobierno tendrá una hegemonía en el caso eventual de que esto se pudiera así desarrollar. Me parece entonces que tenemos que tener una discusión sobre el sentido mismo, si la construcción de una soberanía popular en el Poder Judicial es lo que queremos resolver en materia de eficacia, eficiencia, impunidad, corrupción y austeridad. Honestamente no da el formato y por eso creo que los foros que se están haciendo tienen que tener el cuidado, ya se ha advertido, me parece muy importante en la Cámara de Diputados. Yo honestamente creo que no se le ha dado el trato a la titular de la Suprema Corte de Justicia como representante de un poder. Me parece que lo que pasó en Guadalajara no debe suceder, no debe contaminarse con agendas electorales y creo que se tiene que cuidar. Y tampoco, y lo quiero decir así, quiero expresar mi más absoluto respaldo y solidaridad con la ministra Piña. Hay un golpe, pues para así decirlo, un golpe de Estado dentro y fuera del Poder Judicial en marcha. Puede no acompañarse, puede no gustarse, pero que se genere una discusión porque una mujer de ese tamaño no se somete a la discusión política, me parece peligroso. Yo me imagino
¿Qué pasaría si esa discusión y esos términos fuera sobre el titular del Poder Ejecutivo? Resultaría inaceptable. Por eso es indispensable respetar el pacto constitucional y respetar la división de poderes, porque lo que se está haciendo en contra de la ministra Piña, a mí me parece un golpe de Estado técnico al Poder Judicial. Podemos no compartirlo, pero es así. Si esta discusión fuera sobre el presidente López Obrador, ustedes estarían profundamente indignados. Y es la titular de un poder, y no basta más que refrendarlo y reconocerlo. Y de suyo, hay que aceptar así de claros, la voluntad popular sí estableció la continuidad de este modelo de gobierno, pero no les dio los votos para reformar por sí solos la Constitución. Les dio 54%. Eso es lo que la voluntad popular se expresó en la urna. Y por eso se requiere la necesidad de entender las distintas visiones del país y hacer un acuerdo de Estado. No es cierto que la voluntad popular haya dado per se y por sí el mandato de la reforma de la Constitución. No es así. Y por eso, en respeto a esa voluntad popular, a ese pacto democrático, es que se tiene que construir una visión de Estado en este y los demás temas que nos ocupan. Por su atención, muchísimas gracias.